Buenas noches, profe. Doctor, muy buenas noches, con Araceli.
Muchachos, muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Sí, están? doctor. Doctor, muy buenas noches. Bueno, ya esperamos, creo que mucho tiempo a que se conectaran el resto de compañeros, pero no. Entonces, no sé si alguien me conozca, sin embargo, si no me conocen, me presento, Diego Felipe Gutiérrez Sánchez. Soy abogado penalista, exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación y en la actualidad soy miembro fundador de una firma de abogados dedicados al derecho penal. Queridísimos amigos, nos corresponde esta tortura para ustedes que se llama nada más y nada menos que procesal penal. Trataré de dar lo mejor de mí para que ustedes puedan comprender un poco del procedimiento penal en Colombia y que puedan observar diferentes instituciones jurídicas, cómo es la aplicación de ese procedimiento sustantivo, cómo es la aplicación del procedimiento, cómo es la aplicación de la normatividad adjetiva, y así llegar a concluir cómo está desbaratado este país a nivel de administración de justicia. Pero sin embargo, con las grandes esperanzas que todo va cambiando y va mejorando poco a poco. Muchachos queridos, les hago una pregunta. ¿Ustedes hicieron la inscripción ya en la plataforma? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. Pudieron observar que ahí estaba el contenido programático, que tenía una que otra cosa que subí, inclusive unas instrucciones de la cátedra. En las instrucciones podemos observar ya fechas de exámenes. Y frente a ese punto sí requiero que dialoguemos un segundo. Normalmente en este salón, ¿cuántas personas somos? Profe, habemos 68, pero pues hay personas nuevas. Ah, ok, Fer, gracias. Listo. Vengan, yo miro aquí. Listo, en las instrucciones quedó. Yo puse tentativamente unas fechas. Nosotros vamos hasta el 3 de noviembre, ¿verdad? En este curso. Sí, Sí, señor. Perfecto. Entonces puse la primera fecha el 15 de octubre para el primer examen del 30%. Segunda fecha el 22 de octubre y finalmente nuestro examen final, 30 de octubre. Y hacemos la clausura el 3 de noviembre porque pues el 2 es festivo. ¿Sí? Y ese día pues entrego notas y ya. ¿Listo? ¿Les parece? Les quiero hacer una pregunta. Ustedes en el curso tienen instituidos grupos. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, sí, otro señor. ¿De cuántos más o menos? Sí, o 6, sí. profe. 8. 7, 8. 7, 8. Grandes. Ok, bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger esta metodología para poder desarrollar bien las cosas. Sin lugar a duda, infortunadamente, no podemos hacer uso de nuestra sala de audiencias de la universidad porque pues esta es la materia ideal para hacer eso dentro de los penales, ¿no? Pero sin embargo vamos a tratar de hacerlo como lo estamos haciendo ahorita en el litigio profesional, haciéndolo virtual. Y vamos a desarrollar audiencias. Sin embargo, también voy a ponerles y voy a traerles audiencias de la vida real para que ustedes ya después de tener el conocimiento básico, vean las audiencias y puedan tener desde ahí cierta opción. Entonces, eso puede ser una metodología de examen que podamos hacer entre los grupos, analizar el tipo o diferentes audiencias que yo les suministre. Pero también requiero que hagamos ese ejercicio y montemos una audiencia, ¿cierto? Y eso lo vamos desarrollando poco a poco, vamos mirando cómo lo vamos a realizar, vamos a hacer equipos, los equipos van a ser de fiscalía, de judicatura, de defensa,
de representación de víctimas, de Procuraduría General de la Nación, es decir, todo eso en contra del defensor. Y entonces vamos a estar ahí decantando nuestras herramientas jurídico-penales y las mañas que vamos a aprender en este curso. ¿Listo? Ya visto eso, y visto que ya tenemos grupos, agradezco que lo que están haciendo en estos momentos, de algunas personas prender la cámara porque a veces hablarle a cuadritos es muy harto, ¿sí? Y pues en realidad uno bien malo, hablándoles a cuadros, pues es perverso. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Muy pendiente de la asistencia, porque nos están exigiendo bastante con la asistencia. Resulta, mis queridísimos amigos, que fue el primer pilar que tocó en temática la universidad en la última reunión docente que tuvimos, porque el ministerio nos está pidiendo en tiempo real información sobre las asistencias. Entonces, resulta que estas herramientas se está mostrando quién se presenta, pero hay un principio, que es el principio de buena fe, y ustedes saben muy bien que no estamos acá entre niños chiquitos, entonces, si no se van a conectar, pues me avisan. Tienen mi teléfono, ya les hablé por el chat del grupo, no hay ningún problema. Hay una linda y hermosa monitora que siempre está presta a colaborarnos cualquier situación. Entonces, saquemos eso adelante, manejémoslo con la madurez más grande del mundo. Quiero es ayudarles a complementar un poco esos conocimientos que ya vienen. ¿Quién les dictó a ustedes penal general? El doctor Henry El doctor Páez. Henry Páez. Henry Páez. ¿Y especial? El mismo, profe. Nelson. El Nelson, doctor profesor Profesor Nelson. Nelson. Pero Nelson especial Prieto. uno. Pero Nelson uno. Prieto, sí. Nelson Prieto especial y general el doctor Henry Páez. Henry es mi socio, para los que no saben. Es mi socio de la firma Consorcio de Abogados. Y el doctor Súper, profe. Y el doctor Nelson es muy buen docente, lo conozco también ya del ejercicio profesional, allá en los estrados judiciales. Me enorgullece que tengan esos docentes porque sé que hay una buena formación. Entonces, toda esa información que traen con ellos la vamos a aterrizar aquí, en esta locura que se llama procesal penal. Usualmente, doy unos 10, 15 minutos para que se terminen de conectar. Comprendo las situaciones a veces, inclusive yo ahorita de hablar 2 horitas venía ya como un poco cansado, mientras el cafecito, el cuento y bien. Más o menos a la mitad de la clase suspendemos un ratico para ir a tomar un cafecito, ¿cierto? Máxime que esta es la última clase del día, entonces son las últimas horas, se hace un poco más tedioso el asunto. Y nos vamos hasta que tratemos no de irnos al límite. Habrán días que nos toque irnos al límite, pero bueno. Miremos eso, cuentan conmigo, cuentan con un amigo, les trataré de enviar información, manuales de derecho penal, muchas cosas que les va a servir a través de la plataforma y a través del grupo de WhatsApp. Como saben, la plataforma no soporta mucha memoria, entonces hoy, por ejemplo, me tocó remitirles un manual vía WhatsApp. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera hacerles la pregunta de rigor. ¿Tienen alguna pregunta, mis queridísimos amigos? Doctor, buenas noches. Usted nos estaba hablando de las notas. Disculpe, quedamos como en el limbo. 30, 30 y 40. Van a haber apreciativas, queridísimos amigos, por participación y demás. Obviamente, si toca mejorar notas, lo hacemos. Los que quieran indagar sobre cómo califico y todo el cuento se van a dar cuenta que yo soy el tipo más relajado del mundo. Es decir, que pueden ir ahorrando platica para el Día de la Madre y regalarme un hermoso obsequio. ¿Listo? Entonces, no hay ningún Igual que eso, doctora, Para repetir la materia. Doctor Henry. Así es. Entonces, bueno, van a ser, yo les voy a proponer lo siguiente. Y voy a empezar con esta pregunta para continuarles respondiendo. Jaime, ¿tienes una pregunta?
Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Profe, lo que pasa es que, bien, muchas gracias. Lo que pasa es que parte del instructivo decías que en cuanto a las asistencias, que conectarse a la plataforma era obligatorio, pero pues la verdad sí es que es un poco La universidad complejo. exige que entremos a la plataforma, inclusive los docentes, Sí. entremos porque la plataforma tiene un récord de conectividad. Entonces uno entra, ahí descarga el archivo y puede llegar a mirar ya el registro de la universidad. Nos conectamos, hacemos todo eso y ya después nos conectamos acá, no hay ningún problema. Simplemente es un prerequisito que tiene la universidad, ¿vale? Ah, ok, lo que pasa es que eso después de como de 15 minutos se desconecta si uno no No, está ahí, ¿no hay lío? no hay ningún lío. Ok, Listo. gracias. Otro punto a tocar, queridísimos amigos. Ustedes pueden observar que hay un contenido programático de la materia. Y voy a ser sincero con ustedes, yo no sigo al pie de la letra de eso. Porque simple y llanamente yo no vengo a dictarles a ustedes una cátedra magistral, sino estamos teniendo unas nuevas categorías de enseñanza. ¿Sí? Yo no voy a pararme como un parlante a repetirles todo lo que está en el contenido, sino vamos a ir desarrollando ese contenido a lo largo de la materia. Obviamente los temas que están allá los vamos a ver, claro, pero los vamos a ver en diferentes etapas, ¿listo? Quiero que lo tengan presente, no que lo bueno es que ya estamos en octavo, ya son ustedes todos unos abogados y no me pase como con unos muchachos de los primeros cursos que eso me armaron el mierdero más grande, pero es que el punto que seguía era este. Sí, pero en su programa, no en el mío. ¿Sí? Entonces, lo vamos a desarrollar de esa manera. Y la pregunta del millón. Los que trabajan con esta locura del derecho penal, cuando hablamos de procesal penal, queridísimos amigos, ¿cuántos sistemas procesales se nos vienen a la cabeza? Dos. ¿Cuáles? El inquisitivo y el acusatorio. Perfecto. ¿Quién más? 600 y 904. Dime. 600 y 904. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra postura? Ley 600 y el penal, el oral. Ok. ¿Alguien más? El abreviado y el normal, profe, ¿cómo se llama? El abreviado, pero ese es para audiencias. Ok, ¿alguien más? ¿No más? ¿El positivo, doctor? No, el positivo son las normas jurídico-penales que vamos a encontrar en el Código Penal. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Si yo les dijera que todos perdieron con sus respuestas anteriores, ¿qué piensan? Que gracias a Dios Que tenemos que aprender. Listo. Que tenemos que aprender. Y gracias a Dios está usted ahí instruyéndonos. Queridos amigos, ojo con esto. Ley 600 del 2000. ¿Cierto? Inquisitivo. Viene un sistema acusatorio, que es 906 del 2004. Pero ¿dónde me dejaron 1098, que es el procedimiento de menores? ¿Dónde me dejaron ustedes la JEP? ¿Dónde me dejaron justicia penal militar? ¿Y dónde me dejaron el sistema abreviado Ley 1826? Fíjense que la cosa no es tan sencilla como parece ser. Y inclusive a muchos abogados titulados, uno les hace esta pregunta y caen en el mismo error. ¿Por qué? Porque salen a flote los de mayor relevancia. Pero como esto es tan así, tan importante y los de mayor relevancia, yo los voy a invitar a algo. El curso lo vamos a desarrollar en estas horas. Nos toca trabajar muy fuerte, pero no tenemos todo un año para trabajarlo. Tenemos 20 algo de días. Vamos a concentrarnos en Ley 906 y vamos a tocar 1826. Vamos a hacer algún tipo de charla y demás para decantar el resto de procedimientos, pero los vamos a trabajar muy flash. ¿Por qué? Porque entre otras vainas, si bien es cierto,
Ley 600 sigue vigente, pero ya en una mínima proporción. Y yo necesito es que ustedes salgan es para lo que está de moda, ¿sí? Yo necesito es que ustedes salgan como unos toros a enfrentar esa 906, ¿sí? El sistema penal militar, por ejemplo, yo no defiendo a nadie en el penal militar y yo soy abogado penalista. ¿Por qué? Porque eso es un escenario totalmente diferente, con unas instituciones jurídicas totalmente diferentes al sistema acusatorio, a la ley 600 del 2000 y 1826, inclusive 1098. Pero ahí está. Y ni hablar de la JEP, mis queridísimos amigos, porque allá sí que tienen otro procedimiento. Pero si nosotros logramos construir los escenarios básicos de protección de principios y derechos, vamos a poder enfrentar cualquiera de los otros procedimientos. ¿Listo? Cuando nosotros observamos nuestro contenido programático, vamos a ver una explosión gigantesca de principios al comienzo de la cátedra. Pues yo les voy a decir, y los bajo esa nube, no lo vamos a usar así. ¿Por qué? Porque a lo largo de la cátedra vamos a ir mirando los principios acorde a lo que lo necesitamos en el procedimiento. No llenar el bulto para que ustedes sepan, bueno, todos estos principios, pero ¿dónde los aplico en el procedimiento? ¿Listo? Yo les voy a ir enseñando poco a poco. No podremos tal vez explicar absolutamente todos los principios porque son muchísimos. Inclusive en el contenido no están todos. Porque todo el tiempo la Corte está sacando principios y principios y principios y principios. La dogmática está sacando principios y principios y principios. Entonces, lo que sí es cierto es que tenemos que establecer unos principios básicos para poder desarrollar la estructura de nuestra materia. Pues bien, ya con ese esquema un poco montado, yo quiero hacerles la pregunta. ¿Quién sabe cómo está compuesto o cómo están compuestas las audiencias al interior de la ley 906 del 2004? ¿Compuestas, doctor, en relación a las personas que participan en ella? No, ¿qué tipo de audiencias hay? Entonces reformulo. Profe, Son orales en primera instancia. Sí. Una linda y hermosa mujer estaba hablando. profe, profe, digamos que es en el ordinario, ¿cierto? Sí. Pues está, digamos, lo que es la audiencia preliminar, ¿sí? Sí. La audiencia de acusación, la preparatoria y el juicio oral. Bueno, más o menos la idea. Perfecto. Así es, ¿no? Hay audiencias de solicitudes, hay audiencias de legalizaciones. Perfecto. Eso es un poco más técnico. Perfecto. Julián, levantaste la mano. Sí, no, gracias. No, quería decir que es un sistema adversarial, ¿no? O sea, está el juez, está la defensa, está el fiscal, pues ya las audiencias que mencionaron, la audiencia pues de legalización de captura, de medida de aseguramiento, y pues las que ya hacían acotación algunos compañeros. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguien trabaja en la Fiscalía General de la Nación? Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿En dónde trabajas? Buenas noches, doctor. En Derechos Humanos, en la Dirección de Derechos Humanos. Ok. ¿Conoces entonces por allá a los fiscales Javier Pava, que eran de medio ambiente y los unieron a ustedes? Sí, sí hubo. Pues no trabajo con ese eje temático, pero sí pertenecen a Derechos Humanos, esos delitos. Por allá estuve un buen tiempo. Ah, bueno. Entonces, No la Fiscalía General de la Nación, mis queridísimos amigos, es la encargada de investigar los delitos en nuestro sistema Ley 906. Después vemos cómo podemos, como acusador privado, en la 1826, hacer las veces de fiscalía. ¿Listo? Mis queridísimos amigos, les voy a hacer un poquito de esquema para que cojamos un poco el hilo. El procedimiento penal lo vamos a decantar en una línea.
en una línea que está la indagación, está la imputación, luego viene la acusación, luego viene la preparación del juicio oral, que es la audiencia preparatoria, y finalmente el juicio oral. Pues bien, para nosotros determinar cuándo un proceso, o más bien, una noticia criminal tiene que llegar a manos de la Fiscalía General de la Nación, ¿cómo se activa la investigación? En esa primera etapa que es indagación. ¿Cómo se le llama al procesado, al vinculado al proceso, en esa etapa? Indiciado. 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 Ojo. Indicado. Indiciado. Indicados en sistema ley 600. ¿Listo? Indiciado. Listo. Perfecto. Ahora, en esa etapa, espero que nunca me vayan a decir la demanda penal, porque me abrigo en donde viven y voy y los casco. ¿Listo? Denuncia, mis queridísimos amigos. Denuncia. ¿Listo? Denuncia, no demanda penal. Denuncia. Listo, perfecto. Bueno, mis queridísimos angelitos, acá hay un escenario muy particular. Hay unos delitos que están consagrados, reconocidos, son bienes jurídicos tutelados, que los vamos a ver protegidos en esta cosa que se llama Código Penal. Listo. En el Código Penal vamos a encontrar unos delitos. Y resulta que hay unos que son querellables y otros de conocimiento oficioso. ¿Sí? Resulta, mis queridísimos amigos, que si nosotros observamos qué es un delito susceptible de una investigación de oficio, y vamos a llegar a la conclusión que ellos, cuando decimos que es susceptible de investigación de oficio, es que, por ejemplo, les pongo el ejemplo, que el señor fiscal general de la Nación está después del almuerzo viendo televisión, pone noticias y ve que están transmitiendo una denuncia pública de la comisión de una conducta aparente, de una conducta punible, una aparente conducta punible. Y el tipo coge el celular y llama. Doctora Carmen Torres, ¿cómo está? Es decir, la directora. Doctora Carmencilla, ¿viste las noticias? Sí, qué cagado esa mierda, no vio cómo robaron eso, que esto matan a esos chinos. Sí, no, pues doctora, inicie noticia criminal. Perfecto, listo. Ya, doctor, ya, listo. Inicio noticia criminal y se la asigno a un señor fiscal. Perfecto. Fíjense que ese mismo delito puede llegar la víctima de ese mismo delito e instaurar su denuncia por diferentes medios. Puede ser web, una página adenunciar.com, que hay algunos delitos, por ejemplo. Puede ser por vía correo electrónico, puede ser asistiendo a una URI, puede ser presentándola en físico en algunas de las dependencias de la Fiscalía General. Y tiene exactamente el mismo procedimiento. Perfecto. Pero mis queridísimos amigos, resulta que hay una categoría de delitos que se llaman querellables. Querellables. Alguno de los no endemoniados amigos que están detrás de mi pantalla sabe qué es eso de querellables.
Sí, profe, no tengo idea, medio idea. Son aquellos delitos en los que el sujeto pasivo del delito es el que debe poner la denuncia ante la fiscalía. Ok, perfecto. Edgar. Gracias, Doc. Sí, lo que acaba de decir mi compañero Julio César, Doc, es que es directamente la víctima quien debe de iniciar el proceso de la denuncia, y aparte de eso, la diferencia entre los delitos y la querella es que la querella, dependiendo cierto grado de situación, permite la conciliación, Doc. Perfecto. Bueno, mis queridísimos amigos, es tan cierto lo que están diciendo que el mismo código lo enuncia. Pero como lo dijo el amigo ahorita, dijo, es que el afectado es el que debe instaurar la denuncia. Aquí tenemos un error técnico. Debe instaurar la querella. ¿Listo? Y tenemos que empezar a familiarizarnos con ese argot jurídico, porque pues eso hace la diferencia. Cuando usted se sienta con otro abogado y lo escucha hablando así, dice este huevón que, ¡oh, muchachos! Que esto de mañas es que se aprende. Listo, queridísimos amigos, entonces vemos eso. ¿Pero qué es un delito? Resulta que hay una lista de delitos querellables que permiten desistimiento y conciliación. Desistir de una conducta punible. Nosotros vemos el artículo 74. El artículo 74, oiga, nos dice, nos puede llegar a experimentar. Hagámoslo más bien más claro de la siguiente manera, a ver si les parece. Los delitos querellables son los que vamos a meter en una bolsita. ¿Listo? Los metemos en una bolsita porque están enlistados en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Ahí están. Esos delitos, mis queridísimos amigos, son los que son susceptibles de realizar un desistimiento o una conciliación. Y desde ahí ya se acaba la acción penal. Punto. ¿Sí? Tengámoslo presente. Pero viene la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo yo tengo para denunciar? Hasta 6 meses, doctor. Ok. Si es en querella, doctor, si es en querella son 6 meses. Y si es denuncia penal como tal, no prescribe la acción. Listo. Ojo con el lenguaje y vuelvo y qué pena que joda la vida tanto por esto. Pero es que por estas cositas me he ganado casitos. ¿Listo? Ojo con eso. Cuando que va a denunciar, quiere decir que va a poner en conocimiento de las autoridades alguna comisión de una conducta o una supuesta conducta de los enlistados como delitos no querellables. En un argot muy claro es, si voy a hablar de los querellables, presento querella, no denuncia. ¿Listo? Ojo con eso porque es que a mí me pasó en un casito que presentaron fue una querella y vamos a ver después qué pasa con la querella, quién puede instaurar la querella y cómo se realiza aquello de la querella. Y resulta que después me lo transformaron a un delito susceptible de oficio, iban encantados en la fiscalía, levanté la mano en audiencia pertinente, dije, solicito una nulidad de lo actuado por una falta de legitimidad. Y se les cayó el proceso a ceros. ¿Listo? Ojo. Ojo porque son cositas pendejas que uno puede llegar a observar, pero que pueden llegar a calar en algunos estrados. Listo. Entonces, en ese 74 vamos a ver la lista. Pero los querellables, para ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, resulta que tenemos no más de 6 meses contados a partir de la supuesta comisión de la conducta punible. ¿Listo? 6 meses. Ahora bien, si nosotros vamos
A los de conocimiento oficioso, ¿cuánto tiempo tengo para presentar la denuncia? Doctor, según el tipo penal, hay diferente término. Hay unos que incluso no prescriben. Perfecto. Ahí está perfecto. ¿Alguien más tiene algo más que pensar? Pensaría que el tiempo para interponer la acción también estaría enmarcado por el tiempo de la pena de este delito, porque no sería, digamos, lógico interponer una acción por un delito que de pronto ya haya prescrito. Miren, yo pensaría que, sí, es dime. decir, si es un delito y tenemos la obligación de darlo a conocer a las autoridades, yo pensaría que tan pronto se tenga conocimiento del delito, se debe poner en conocimiento de las autoridades. Ok, pues les digo una cosita, que es bien importante. Tal como lo connota la compañera, en principio, el tiempo que nosotros tenemos para instaurar una denuncia es el máximo del tipo penal, en principio. Pero hay algunos punibles que muy bien lo connota ella, no prescriben. Lesa humanidad, pendejadas así que van a llegar a modificar el sistema que uno ni se da cuenta y resulta que puede tener activa todavía la acción penal. Perfecto. Pero les pongo un escenario. Hay delitos que no contemplan pena, sino multa. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se maneja ese término? Una sanción. No por eso, pero ¿qué término tienes para dar a conocer o poner en conocimiento de la autoridad competente? Si tú coges Sería y no tiene un máximo, ¿sería qué? equipararlo a los querellables. No. Si mal no estoy, eso está como en el 80 y... Juepucha. Como el 89 del Código de Procedimiento Penal, la prescripción, por favor, podemos... Profe, Sí, señor, prescripción especial, dice sería, doctor. lo que está hablando. Artículo 89A. Ok. Por ahí alguien habló al fondo que no entendí. Doctor, yo que le decía que ese artículo, el del 89, la prescripción especial del 89 al Código de Procedimiento Penal. Miramos. Ya lo cojo y ya me enruto con ustedes. ¿Listo? 89, sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. No, ese no es. Yo estoy perdido. Doc, ¿no es el 83? ¿73? 83. 83. 83. No, pero entonces será el Código Penal. De pronto me equivoqué un poquitico de norma. Sí, 83, pero Código Penal. Exactamente, qué pena con ustedes. ¿Alguien me puede regalar la lectura de eso? Y vamos ahí podemos decantar lo que estamos suscitando, inclusive de los aportes que hizo la compañera. Sí, señor. 83 del Código Penal. Término de prescripción de la acción. ¿Sí, doctor? Perfecto. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá de 20 años, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. Inciso segundo. El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de 30 años.
Ay, mañana puedo conectar. Ay, mañana, pero usted mañana ya lo conecta, ¿cierto? ¿Quién sabe? Ya. Sigo. En las conductas punibles de ejecución permanente, el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible. Continúa, doctor, con el tercero. Tercero, cuando se trate. Sí, señor. Inciso tercero, cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. Hagamos un pause y ya te pido que por favor continuemos. Muchas gracias. Primer escenario, podemos observar, oiga, no podrá ser inferior a 5 años. ¿Listo? Entonces, los que no contemplan pena no pueden prescribir en menos de 5 años. Es decir, que tenemos ese máximo para instaurar la acción penal. Como podemos observar también, mis queridísimos amigos, tampoco podrá exceder 20 años. Y eso es bien importante. Dice el máximo, pero no más de 20 años. Pero también trae un instituto jurídico bien interesante, lesa humanidad y demás, que son imprescriptibles. ¿Cierto? Pero a su vez trae una situación, mire, esto es un sancocho el berraco, de verdad. ¿Sí? Otra situación. Lo que acabamos de connotar de los 20 años en esos delitos que son cometidos en menores de edad. 20 años. Les pido excusas porque yo soy un poco grosero y así manejo siempre las cátedras, pero no lo hago con mala intención ni nada, sino para hacer un poco más dinámico todo este cuento y esta locura. Muchachos, ¿quién tiene Twitter? ¿Alguno de ustedes hace uso de esa red social? ¿Han podido observar a un abogado que se ha vuelto famoso últimamente porque no hace más sino atacar al Estado actual? Y se llama Miguel del Río. Miguel Ángel del Río. ¿No lo han podido observar? Sí, profe. Ese abogado en días pasados trae a colación un tema de una mujer que dice él, porque no podemos, y también dirá ella, no podemos decir nada porque todo, la presunción de inocencia es un principio fundamental que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario en un juicio contradictorio, libre y voluntario. ¿Listo? Él dice que una mujer había sido accedida sexualmente cuando era una niña por parte de una personalidad o un señor de mucho reconocimiento social. ¿Y ustedes han escuchado el principio de favorabilidad? ¿Qué es favorabilidad? Que se aplicará la norma que beneficie a la persona que está siendo juzgada. Perfecto. O sea, la persona que es susceptible del derecho penal. ¿Sí? Perfecto. Ojo con este análisis porque es bien interesante lo que vamos a hablar. Resulta que lo que tú acabas de leer, José Luis, esto llega con la normatividad, la 1154 del 2007, donde dice, oiga, los menores de edad, ese término de 20 años empieza a correr a partir de la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque viene a decir en el escenario, en la mayoría de edad, está diciendo lo siguiente, que por ejemplo, si la niña es abusada sexualmente a los 11 años, pues no tiene una madurez psicológica y mental para poder llegar a decir y enfrentar, de poner en conocimiento de la autoridad competente una situación de esa. A un niño, un desgraciado de esos lo puede engañar diciéndole, si usted llega a decir algo, no lo induces. Si usted llega a decir algo, le pego. Pero no lo mismo puede llegar a decirle a una persona ya de 18 años. Porque su madurez psicológica, obviamente, ya varió. Es mucho mayor.
En ese entendido, esta norma lo que pretende es proteger a esas víctimas que se encontraban desamparadas, que llegaban a la mayoría de edad y ya con decisión de denunciar, pero ya les había prescrito la acción. Listo. Resulta que nos traen a colación un caso en el cual la persona había cumplido la mayoría de edad muchísimo más antes de la expedición de la 1154 del 2007. Y que en términos de prescripción estaban más que sobrados para poder iniciar una denuncia. ¿Qué hace el abogado? El abogado sale en redes sociales antes de instaurar denuncias, o me parece algo muy simpático, porque yo también salgo a los escenarios noticieros y demás, pues ya después de iniciar las acciones, ¿no? Y dice, denunciaremos acogiéndonos a la 1154, aplicando el principio de favorabilidad en virtud que mi representada, es decir, la víctima, se le puede aplicar el principio de favorabilidad. O sea, desnaturalizamos por completo todo el sistema y el andamiaje jurídico penal y la protección jurídica para llegar a un escenario de un estado de cosas inconstitucionales. Todo por un capricho de un abogado que le vende una falsa idea a una cliente. ¿Sí? Le vende una falsa idea que en realidad la está victimizando, porque le está vendiendo una ilusión de algo que no puede llegar a ser. Y no puede llegar a ser por más que lo planteen, instauren tutelas y demás, porque quebrantaría todo el ordenamiento jurídico, rompería la Constitución Política de Colombia y finalmente todos los fallos de las Cortes quedarían en el limbo. Pero sobre todo la misma norma. Porque la dogmática inclusive, como ustedes saben, nuestra Constitución Política avala la dogmática probable, la jurisprudencia, como criterios auxiliares del derecho. Si nosotros aplicamos un principio de favorabilidad para las víctimas, pues estamos desnaturalizando el derecho y estamos quebrantando el principio de favorabilidad. Yo sé que las víctimas tienen cabida en todo el sistema procesal penal, claro. Inclusive, gracias a Dios, cada vez más se les está dando más atribuciones y cada vez más se les está dando más participación. Pero no podemos llegar a vulnerar otros derechos por una idea de esta naturaleza. En ese entendido, esos 18 años tienen esa razón de ser, pero el mismo código nos está diciendo que las conductas tendrán su aplicabilidad al momento de la comisión de la conducta, la aplicabilidad de la norma que esté vigente al momento de la conducta. ¿Listo? Y eso es bien importante. Por favor, Luis, continúa. Muchas gracias. Sí, señor. Voy a repetir el inciso tercero, doctor, para coger la idea. Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en 5 años. Para este efecto, se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Inciso sexto. Artículo 14, ampliación de términos de prescripción penal. El servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores. También se aumentará el... Pause. Ojo, importante, los servidores públicos, pero bien interesante que es con el ejercicio de sus funciones. Eso sí hay que resaltarlo, ¿listo? Y se aumenta en la mitad, ¿vale? Entonces cogemos el máximo, le sumamos la mitad y listo. Y así viene a operar. Esto sí tiene una gran importancia, una relevancia,
porque muchas veces no tienen muy claro esa situación algunos operadores judiciales y se van de buenas a primeras a mirar una prescripción de la acción donde no la hay, donde hay una vigencia total y está más que viva la acción penal. Continúa, muchas gracias. Sí, señor. También se aumentará el término de prescripción en la mitad cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado. Ahí termina, doctor, el 83. Gracias, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctor. Conductas en el exterior, muchachos queridos. Ustedes han escuchado de la territorialidad. Sí, El señor. derecho penal es aplicable en conductas cometidas en Colombia. Pero también en conductas o que empiezan acá y terminan en el exterior, o comienzan en el exterior y terminan acá. Vamos a dar un ejemplo muy claro. Raúl Reyes. El tipo estaba escondido en Ecuador, ¿cierto? Vamos a suponer que los ataques se realizan desde Colombia, ¿cierto? Y vamos a suponer que los ataques no los realiza la Fuerza Armada en una orden legítima, sino los realiza una empresa criminal dedicada a la consumación de conductas punibles. ¿Listo? Obviamente cometen un homicidio, pero lo están realizando desde acá. ¿Hay cabida? ¿Operaría? ¿El funcionario público, doctor? No, no, no. No, no son funcionarios públicos. Son delincuentes. Pero fueron los que mataron a Raúl Reyes, que estaba en Ecuador. Y el ataque lo hicieron desde Colombia. ¿Opera el derecho penal o no? ¿En Colombia? Pues la respuesta es sencilla. Vamos a encontrar, creo que son 14, 15 y 16, si mal no estoy, del Código Penal. Por favor, verificamos eso. No quiero lectura porque son bastante extensos. Territorialidad y extraterritorialidad. Doctor, el 14 es territorialidad, el 15 es territorialidad por extensión y el 16 es extraterritorialidad. Listo. Ese análisis lo vamos a hacer. Por favor, lean esos artículos para no gastar mucho tiempo en ello. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a comprender cómo se maneja en especial este escenario. Las naves, aeronaves, bueno, hay un sinnúmero de situaciones que vamos a encontrar. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, Raúl Reyes estaba en Ecuador. ¿Y dónde cometía delitos Raúl Reyes? En Colombia. Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Exactamente. Ahí está el escenario. ¿Listo? Ahí es donde tenemos que observar cómo le vamos a dar pie a la aplicación de nuestro queridísimo derecho penal. Listo. Así las cosas. Tomen tinto y nos vemos en 10 minutos para que no se me duerman. ¿Listo? Sí, señor doctor. Gracias, doctor. Bueno, doctor, gracias.
¿Estamos, muchachos? Sí, señor doctor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, Sí, profe. doctor. Sí, señor. Bueno, entonces ya teniendo un poco más claro ese panorama, entonces vamos a ver qué pasa en esta etapa de indagación. ¿Ven pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Correcto, sí, señor. En esa etapa de Sí, indagación, doctor. Bien. la Fiscalía General de la Nación tiene tres facultades, tres opciones para tomar algún camino. Primero a ellos, formulación de imputación. ¿Listo? Puede citar a una formulación de imputación, puede solicitar ante un juez de garantías la expedición de una orden de captura con la vincular al procedimiento, o puede archivar el proceso según el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, o puede inclusive citar audiencia de preclusión, radicar una solicitud de preclusión ante un juzgado, ante un centro de servicios para ser asignado a un juez de conocimiento. De punto, Profe, qué pena. ¿Puedes repetir ese pedacito desde la indagación cuando la fiscalía tiene tres facultades? Qué pena. listo, son tres facultades entonces. Primera de ellas, tenemos que puede citar a la imputación. ¿Listo? Puede citar a esta audiencia. Perfecto. Otra opción. Puede archivar el proceso. Según el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. O puede solicitar ante un juez de conocimiento la preclusión. Cuando considera estas dos anteriores, mis queridísimos amigos, estas dos operan cuando hay deficiencia probatoria, cuando no hay elementos materiales probatorios que puedan inferir autoría o participación. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, señor. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor, gracias. Qué pena, la última facultad que tiene la fiscalía es, no entendí bien, discúlpeme. Preclusión. Gracias, doctor. Listo. Inclusive, queridísimos amigos, viene al escenario una cuarta figura. Y esa cuarta figura es y nada menos que el principio de oportunidad. El principio de oportunidad como terminación anticipada. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que comprendan? Del resorte de la Fiscalía General de la Nación, del resorte, quien toma la decisión para terminar anticipadamente el proceso, única y exclusivamente es el archivo. Porque el principio de oportunidad tiene una particularidad. El principio de oportunidad, dependiendo la causal que se contempla en el artículo 324, es de resorte de aplicación directa por el fiscal o por el fiscal general de la Nación. ¿Qué es eso? El fiscal general de la Nación emite una resolución de aprobación de un principio de oportunidad, pero no es que ya el fiscal general de la Nación dio por surtido el
oportunidad. Eso tiene que llevar a un control ante un juez de control de garantías. Y el juez de control de garantías es el que decide si aplica o no principio de oportunidad. Fíjense que el archivo de las diligencias, no. El archivo de las diligencias simplemente el fiscal dice archivo y punto. Ahora, cuando el fiscal toma la decisión de archivar el proceso, pues no queda más, mis queridísimos amigos, que mirar qué posturas pueden llegar a reabrir el procedimiento. Y si nosotros observamos el mismo, mis queridísimos amigos, el mismo artículo 79 dice, oiga, si sobreviene un elemento material probatorio, pues se puede reabrir. ¿Y cómo funcionaría? En la materia es muy sencillo. Miremoslo así. Está el archivo, ¿cierto? Entonces, la víctima o su representante presenta un memorialito con elementos materiales probatorios nuevos. Nuevos, muchachos. ¿Listo? Se lo presenta al fiscal, atacando el archivo. El fiscal puede tomar la determinación de sí o de no. Ojo con esto, mis queridísimos amigos, y lo vamos a ver más adelante un poco más clarito. Ese memorial, y hay jurisprudencia que dice, si bien es cierto, la norma dice que de sobrevenir el elemento material probatorio, pero resulta que también hay jurisprudencia que dice que cuando existen errores jurídicos al momento de proferir el archivo, también se puede desarchivar. ¿Listo? Ojo con eso. Pero bueno, vamos al escenario que se cumple algunas de las ritualidades y la fiscalía dice reactivo. Perfecto. Vuelve a andar el aparato judicial, vuelve a andar el procedimiento penal, vuelve a salir absolutamente todo a flote y continúa la acción. Perfecto. Ya el fiscal toma la determinación. Cuando dice sí, no necesariamente quiere decir que va a llegar a la audiencia de imputación, queridísimos amigos. No, dice sí para continuar investigando, para adentrarse un poco más sobre ese nuevo elemento que apareció. ¿Listo? No quiere decir que inmediatamente imputación. Perfecto. Si dice no. Profe, qué pena. Sí. Profe, qué pena. Pues la verdad estoy un poco perdida. O sea, esto que estabas hablando del principio de oportunidad, ¿sí? Como la terminación anticipada. Y esto que estás hablando del archivo y de que la víctima puede presentar un escrito con material probatorio nuevo. No. ¿Va dentro de este principio de oportunidad o sea, estoy perdida? No, a ver, de pronto no lo expliqué bien. Una cosa es el principio de oportunidad. Perfecto, que es una terminación anticipada, pero volví al escenario del archivo del procedimiento del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. Que ese también es una de las 3 facultades que nos dijiste, ¿sí? Está dentro de estas 3 facultades. Ah, ok, ya es que pensé que era dentro del principio de oportunidad y ahí me perdí. Listo, gracias. Listo. Entonces ahí estamos, artículo 79, listo, se maneja. Si el fiscal llega y dice, oiga, no tengo elementos materiales probatorios, más bien, ese elemento material probatorio no tiene la contundencia suficiente, para reabrir la investigación, pues tiene o puede optar el solicitante por ir a un juez de control de garantías, el cual resolverá si esto que se presentó aquí tiene la contundencia necesaria para reabrir el proceso. Ojo con esto, mis queridísimos amigos, porque muchos abogados se saltan este escenario. Muchos abogados no presentan primero ante la Fiscalía General de la Nación la solicitud de desarchivo, sino que se van solicitando audiencias ante juez de control de garantías para que les metan su vaciada diciendo, oiga, primero radique ante la Fiscalía para que les resuelva. He estado ya en varias audiencias en las cuales he hecho oposición por esta situación y pues no ha prosperado, desde luego, la petición. Listo. Eso por ese escenario, mis queridísimos amigos. Entonces, si el juez de control de garantías
resuelve desarchivar, ordenar el desarchivo del proceso, no quiere decir, y vuelvo y repito, que el juez esté ordenando que se tenga que ir a hacer una audiencia de formulación de imputación. No. Simplemente es para que se analice a profundidad esos elementos materiales probatorios para ver si hay una vocación. Si hay una vocación probatoria necesaria para inferir razonablemente coautoría o participación y ser llevado a un juicio y una vinculación formal al procedimiento mediante la audiencia de formulación de imputación. Ustedes han observado, mis queridísimos amigos, el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Han visto el escenario. El proceso viene de una ley 600 y ya hoy la Corte dijo no, definitivamente es ley 906 por la fecha de ocurrencia de los hechos, que en mi criterio tendría que haber sido así. Yo soy uno de los abogados de la defensa que estamos con el doctor Diego Cadena y el doctor Juan José Salazar. ¿Sí? Entonces, puedo hablarles del caso, pero con algunas restricciones por obvias razones. Yo decantaba y siempre manifesté que lo viable y aconsejable para sanear el proceso, para evitar vicios y futuras nulidades, era que se aplicara el régimen de la ley 906. Pero les traigo este escenario. Después de la audiencia de formulación de imputación en la ley 906, el artículo, creo que es el 396. Bueno, no recuerdo, ahorita miramos. No, ahorita revisamos. Cuando lleguemos al punto mejor. Habilita a la Fiscalía General de la Nación para que se solicite una medida de aseguramiento. Se solicite una medida de aseguramiento, pero el mismo código dice que es una vez hecha la formulación de imputación. Entonces, ahora el nuevo interrogante jurídico, procesalistas importantes como los que tengo, 68 compañeros que están detrás de esa pantalla, es la forma de vincular formalmente a una persona en el procedimiento de ley 600 del 2000 es mediante la indagatoria. Ahí es donde se vincula formalmente a la persona y se les resuelve su situación jurídica profiriendo o no una medida de aseguramiento. Eso en ley 600. En 906, por más que usted esté vinculado, que lo hayan escuchado en un interrogatorio, por más que usted ya ejerce una defensa técnica desde la indagación, propiamente dicho, dice la normatividad que usted es vinculado propiamente al proceso cuando se le imputan los cargos. Entonces, si nosotros vemos en la actualidad del procedimiento del expresidente Uribe, nosotros vamos a encontrar que es una persona que está privada de la libertad por una orden de ley 600, que el procedimiento llegó ahora a ley 906, pero en 906 no se ha hecho formulación de imputación. Por eso, el doctor Jaime Granados solicita una audiencia de libertad. Pero fíjense que las audiencias de libertad están decantadas en el Código de Procedimiento Penal. Si mal no recuerdo, el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal nos trae el tipo de audiencias preliminares. Entre esas está libertad por vencimiento de términos. Está una sustitución de medida, una revocatoria de medida, que todos esos institutos jurídicos los vamos a ver a profundidad. Pero no existe una audiencia de libertad. ¿Y por qué? Porque el último numeral del artículo 157 habla de las audiencias innominadas, habla de todas las otras audiencias que tengan temas relacionados con lo anterior dicho. En ese entendido, no habría una herramienta jurídica para poder darle o no la libertad
al expresidente Uribe. Por eso solicitan una audiencia innominada para adelantar la libertad. Y el fundamento, pues no lo conozco, pero muy seguramente el doctor Granados va a manifestar lo que les estoy diciendo. Acá nos ha hecho imputación, no se puede equiparar la vinculación mediante indagatoria a la audiencia de formulación de imputación porque simple y llanamente esta audiencia de formulación de imputación tiene unos principios, tiene unos derechos y la misma Corte Suprema de Justicia ha establecido algunos procedimientos, lo cual no se realizó en la indagatoria. En ese orden de ideas tendría que darse la libertad del expresidente. Pero vamos a ver qué jurisprudencia va a salir de todo este andamiaje. Porque sin lugar a duda, esto va a llegar otra vez a la Corte en este nuevo punto. Y eso es lo bonito del derecho. Hay que pelearlo, pero con ideas frontales que reconozcan derechos sin vender ilusiones a las personas que ustedes van a defender. Por favor, cuiden su tarjeta profesional de eso. En ese escenario, mis queridísimos amigos, en el caso del doctor Diego Cadena, ya se presentó escrito de acusación y estamos esperando la convocatoria para audiencia de formulación de acusación, la cual les invitaré a los que quieran asistir, les enviaré la información para que se puedan conectar. El que quiera asistir, ir mirando cómo se va a realizar este tipo de audiencias. No sé si vieron o siguieron la audiencia virtual de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento. Señor. Sí, señor. Señor. Entonces, chévere, porque ahí podemos seguir el hilo. Eso no demoran en llamarnos para esa audiencia. Ah, creo que ya tengo fecha, si mal no estoy. Profe, qué una pena, pregunta. eso no está guardado que usted no lo pueda compartir a los que no lo vimos. Lo No, transmití a tiempo. entra a YouTube y pones audiencia Diego Cadena y ahí está todo. Ah, ya, muchachos. Uy, jue madre, la audiencia la tenemos el día antes de nuestro examen final, mis queridísimos amigos. El 29 de octubre a las 2 de la tarde. Perfecto. Si le va bien, no se exime, profe. Sí, De ahí depende las preguntas del examen final. No, pero es que bien me va a ir, no es que esa audiencia... Antes ya estamos eximidos. Bueno, muchachos, yo quiero explicarles cada uno de los institutos jurídicos y enseñarles... Profe, Dime. tengo una pregunta y es la siguiente. Como existen dos leyes, ahí no se puede buscar el principio de favorabilidad. ¿Cuál de las dos le es más ajustable al señor Álvaro Uribe? Digo yo, no sé. Lo dices con todo el corazón y el conocimiento claro de qué es el principio de favorabilidad. Pero resulta que el principio de favorabilidad no lo aplican normalmente. El principio de favorabilidad en Colombia es un estamento que está teniendo una regulación totalmente desaplicada. ¿Listo? Les pongo el siguiente ejemplo. Y yo sé que con estos temas nos vamos a dar cachetadas, pero pues, me he ido dando en la jeta con fiscales y esos fiscales amigos que fuimos compañeros mucho tiempo y con los jueces y todo el cuento. Pero, por ejemplo, traigamos al escenario la cadena perpetua. Traigamos al escenario la pena de muerte, que se está contemplando ya. Pero más precisamente lo ya reconocido por el legislador, cadena perpetua, para violadores y abusadores de niños. Si nosotros observamos un violador de esos, un monstruo de esos, cuando entre en vigencia la normatividad, tenga su sanción presidencial, se cometen los delitos después de entrada en vigencia la normatividad. ¿Ustedes creen que algún juez va a tener las pelotas de aplicarle favorabilidad y decir, ¿le aplico la norma anterior?
La respuesta va a ser muy No, sencilla. señor. No. Por el contrario, nosotros en nuestro sistema penal nos estamos dejando llevar tanto de los medios de comunicación que nos estamos volviendo excesivamente peligrosistas y estamos convirtiendo nuestro derecho penal en un démosle duro al infractor de la ley penal, desconociendo todos los principios que ustedes pudieron ver, por ejemplo, en los fines de la pena. ¿Sí? Desconociendo que un violador de esos, por más que metan a la cárcel a un violador toda la vida, no va a servir de prevención especial o general más bien. No va a servir de prevención general esa pena para otros violadores. Y todos estos estamentos van a tener una regulación cada vez en pro de quitarle beneficios al condenado. Y llegará el día que estemos aprobando la pena de muerte. Pero con una inseguridad jurídica tan grande es muy difícil darle certeza al asunto. Si se equivocan las potencias como Estados Unidos, que después de 30 años de haberle aplicado la pena de muerte a una persona, lo declaran inocente, ¿qué esperamos de nuestro sistema penal colombiano? Algunos dirán, como me salió un congresista un día en un debate, dirán, pero es que son los casos mínimos, doctor, y tienen que pagar algunos justos por pecadores, y me parece bien que entre la viabilidad. Yo le dije, si usamos esas palabras peligrosistas, que entre en vigencia algunos justos por pecadores, tendremos que ver que los reincidentes, que es la preocupación más grande del Estado colombiano en la actualidad, o más bien del legislador, por todas las prebendas, por todos los apoyos sociales que se ha venido gestando a raíz de las violaciones de los menores, nosotros observamos que los reincidentes en casos de violaciones de menores no supera el 6%. Entonces, están pagando justos por pecadores. ¿Cierto? Ahí está el escenario. Estamos diciendo que se hace necesario la pena de muerte porque es que hay reincidencia en las violaciones de los menores. Si nosotros observamos eso, entonces la pena de muerte debería existir es para los ladrones, para los atracadores que entran 20 veces a la cárcel. Eso sí es reincidencia. Y eso sí que está. O los estafas. Los que trabajan en fiscalía conocen muy bien que un estafador no estafa a una persona. Tiene una conducta reiterada con miles de personas. Eso es reincidencia. Lo que pasa es que a veces convertimos los populismos punitivos en un sistema nuevo, sin ver, sin importar en realidad cómo estamos protegiendo o no a los menores. Lastimosamente acá creemos que vamos a proteger a nuestros menores metiendo gente en la cárcel. ¿Por qué no protegemos a nuestros menores antes de que los violen? Antes de que los violen, no después de que los violaron. Y resulta que nos vamos a encontrar que para protegerlos antes que los violen nos vamos a gastar 3 veces más de lo de la cárcel. Pero además, que la protección que antes que los violen no genera votos. Y como no genera votos, no tiene un atractivo. Y no son banderas de exponer políticamente. Y no es una idea loca. Los servicios sociales en las comunidades tienen que servir con mayor eficacia. El Estado tiene que vigilar dónde hay menores y con quién se está rodeando el menor. Y donde hay un menor que puede llegar a tener desamparo, estar encima del Estado. Pero acá no lo hacemos. Acá simple y llanamente estamos buscando, este hijo de pucha lo violó, vamos y le cascamos. Oiga, pero ¿por qué el Estado no actúa antes de que sucedió la tragedia? Y esas son las herramientas que nosotros tenemos que ver para dónde va nuestro derecho penal y nuestro derecho penal aplicado. Yo comparto, por ejemplo, escenarios como el feminicidio. Yo comparto escenarios de elevaciones de quantum punitivo. Me parece natural. Pero también estamos diciendo que el feminicidio lo vimos
en algunos casos en especiales. El feminicidio se diferencia del homicidio por algunas particularidades, pero en la práctica estamos viendo que muere una mujer, inmediatamente por una conducta dolosa, inmediatamente lo señalamos de feminicidio. ¿A qué voy? Que podemos crear las instituciones jurídicas andamiadas como queramos, bien edificadas, pero todavía nuestro, no sé, nuestra interpretación normativa, dogmática, jurídico, penal, no está en un nivel de madurez tan alto para afrontar este tipo de situaciones y nos está generando un sinnúmero de situaciones que no van a tener cabida. Si volvemos al escenario de Álvaro Uribe Vélez, que con seguridad va a existir hasta la Corte nuevamente ese tema de si hay o no una vigencia de la imputación, nosotros vamos a observar que lo que vamos o lo que se está moviendo acá es por presión del pueblo colombiano. Y así es que deben funcionar las cosas, por presión del pueblo colombiano. Claro, si ustedes me preguntan, ustedes dirán, oiga, Diego Gutiérrez, como está en la defensa de Diego Cadenas, uribista. No, de hecho, los que me tienen agregados en Facebook han visto mis publicaciones contra el uribismo. He tenido enemistad con varios amigos uribistas. Pero eso no quiere decir que porque yo soy antiuribista no tenga que o no pueda defender en debida forma y en estricto derecho a una persona. Porque nosotros, antes que cualquier cosa, tenemos que quitarnos las corazas que tenemos y aplicar la normatividad con objetividad. Yo normalmente de estos cursos salgo con enemistades de muchos compañeros, salen odiándome porque yo de verdad los llamo a la mesura o a la pelea con toda, ¿sí? Pero con argumentos. Cuando sepamos con qué pelear, hagámoslo. En este escenario, precisamente, de la discusión de qué normatividad era aplicable al momento de la comisión de la conducta punible, pues nosotros tenemos que irnos hasta la dogmática. Eso que les trajo Henry Páez a algunos, o que les trajo Nelson, pues es muy cierto. ¿Qué es una conducta? Oiga, ¿se acuerdan que era una modificación del mundo exterior? ¿Se acuerdan que eso tiene un espacio en un lugar determinado, una hora determinada? Claro, y desde ahí es donde empieza a correr el cronómetro de la normatividad procesal penal aplicable. Y entonces tenemos que decir, oiga, si la ley 906 del 2004 dice entra en vigencia en el 2005 y los hechos de Álvaro Uribe Vélez tienen una consecuencia o si una investigación del 2018, ¿por qué tenemos que insistir aún en continuar con la ley 600 del 2000, sabiendo que él renunció a su fuero y la protección estaba a raíz de su fuero, a ley 600 del 2000, que la protección en realidad de ese fuero no me parece tanta protección, porque en sí es una colegiatura, es decir, un juez colegiado, el que va a tomar la decisión, no va a ser un solo juez, pero si ustedes observan, es más garantista la ley 906 porque tiene más etapas procesales por decantar. Entonces a la larga, el fuero se quedó cortico cuando lo diseñaron. Julián, te escucho. Gracias, doctor. No, para una pregunta respecto del proceso del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si bien es cierto los hechos, o él renuncia a su fuero como senador de la República, y los hechos ocurren después de 2014, cuando él fue elegido. La declaratoria de elección del señor expresidente Álvaro Uribe fue en julio del año 2014. Digamos que se presenta ese vacío porque es que está ese conflicto, y eso es muy lamentable porque aquí es de normatividad del siglo XIX, le puedo decir yo, pues tiene que aplicarse la ley más favorable, ¿no? Así Eso es. está en la ley 153 de 1887. Entonces, es ese desgaste, y pues desde su perspectiva como penalista, que es, o sea, ¿por qué la justicia se está enfrascando en un problema que se puede resolver de una forma simple? O sea,
es de 2014 en adelante, la ley entra a regir después de 2005. Entonces, ¿por qué ahora quieren trasladarlo a ley 600, pese a que ya no es presidente, pese a que ya no es senador? Entonces, ¿cuál es ese conflicto, cómo se puede dirimir en ese entendido? Gracias. Julián, antes de responderte, ¿yo a ti te he dictado clase? ¿O de dónde te conozco? Sí, claro. Sí, me dictó penal general. Listo. Julián. Y es una pregunta que me encanta. Estigmatización de las instituciones jurídicas, de las instituciones legales legítimamente reconocidas en nuestro Estado. Resulta que los seguidores de Iván Cepeda estaban diciendo que si se iba eso a la fiscalía, pues resulta que quien eligió al fiscal general de la Nación fue la Corte Suprema, pero por postulación que hizo el presidente de la República, presidente que postuló a su vez, que había sido postulado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y entonces por esa conclusión directa están diciendo que la fiscalía se va a prestar para ilícitos y darle lo favorable al presidente Uribe. Primer escenario. Jaime Granados solicitando la libertad directamente en la fiscalía hizo así. Qué pena, acá no opera. No opera. Ahora ven con un tinte oscuro que la fiscalía hubiese apoyado la no prosperidad del conflicto de competencias. Lo mismo que hizo la Procuraduría. Pero como la Procuraduría también viene del gobierno, están diciendo todo viene maniatado. No, resulta que es que en un análisis franco del derecho, aplicando la normatividad como tú estás diciendo, lo más favorable, entre otras cosas, y lo que más por conducta concluyente era aplicable era la ley 906. Y resulta que estamos tratando desde nuestra óptica política de darle poca credibilidad a las instituciones jurídicas porque no van acorde a nuestros intereses. Cuando se impone la medida de aseguramiento al expresidente, muchos atacaron la Corte. Muchos la atacaron. Yo la ataco desde un punto de vista. La primera, resolución de situación jurídica de 1550 hojas para que le den 3 días a usted para apelar, para reponer. Pues es ilógico que usted pueda tener en 3 días. Primero, la lectura completa, analizada, juiciosa por parte y además el ataque. Entonces, para mí, en realidad, realizaron ese auto con la finalidad que no pudiera ser interpuesto ningún recurso. Y eso sí se lo criticó la Corte. Porque normalmente en 30 páginas resuelven la situación jurídica de cualquier persona. ¿Sí? No había necesidad de presentar. Pero no quiere decir con ello que yo tengo que atacar la Corte Suprema de Justicia por mi ideología. Porque entre otras cosas mi ideología es muy aparte de todos estos temas. Yo políticamente ya no estoy por ningún bando. Pero eso es lo que estamos enseñando desde las academias, a que tomemos bando y peleemos. No, yo les enseño a que seamos así, independientemente. Y apliquemos el derecho con objetividad. ¿Listo? Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Que volvemos al escenario. Martín, dame un segundo porque va primero José Luis. Volvamos al escenario. Si nosotros aplicamos el principio de favorabilidad en los diferentes escenarios, no le va a gustar a la gente. Porque basta ver los comentarios en las calles de la gente hablando de los temas. Por ejemplo, un tema que se va a hablar y que lo vamos a ver, la gente salió por libertad por vencimiento de términos. Ese abogado es un hijo de puta. Ese abogado es un marrullero que el hijo de puta, usted lo viera. Ese abogado es una rata. ¿Sí? Y uno saliendo de la audiencia así, contento, feliz. Oiga, no es que ninguna rata, porque es que resulta, pasa y acontece que es que hay unos plazos razonables. Quien incumplió no fue la defensa, fue la judicatura. Pero fue por acciones de la defensa. Ay, papito, se nota que no conoce esto. Porque es que uno levanta la mano como defensa, les cuentan días. Usted tira un pedo en audiencia, les cuentan días. Entonces aquí no podemos hacer nada. Así es como opera esto. Y que lo van a ver. Lo van a ver.
pero no le gusta al resto de gente. La diferencia es que ustedes ya viendo esta materia, cuando estén en ese almuerzo familiar y vea, salió libre por vencimiento de términos el abogado, ustedes van a levantar la mano. Están equivocados, no es así. El capellán, por favor. Doctor, yo le hago una pregunta. Yo vi la audiencia y lo que yo vi fue un grupo de un lado queriendo que la Corte siga con el caso para coger al presidente Uribe, y como la Corte le tiene bronca hace muchísimos años, y que la Corte siguiera con eso y poderlo clavar en la cruz. Y por el otro lado, la otra parte diciendo, no, se debe seguir, o sea, que no tuvo competencia la Corte en la Fiscalía. Y una puja terrible, pero se le notaba no en derecho, aunque todos dijeron sobre cosas legales, pero se les notaba era las ganas de que al presidente Uribe lo cogieran y lo acribillaran. Y la juez se lavó las manos diciendo que no, que eso no era en ese caso, que, bueno, pregunto, ¿no es eso realmente, doctor? Lamentablemente en nuestras sagradas cortes, más allá de la normatividad, no se están sacando, y no siempre se han sacado una espina con esos fallos súper bien sustentados para izquierda o para derecha. Perfecto, aquí hay un escenario muy importante. Eduardo Montalegre, ex jefe mío, muy amigo de mi papá. Pues es muy curioso que él está haciendo una petición de reconocimiento como víctima al interior de la ley 906, pero que a su vez está solicitando que se vaya a la ley 600, en la cual él no puede operar. Y como tal se lo dijo, a mí me gustó mucho un pedazo de Jaime Granados, que le recalcó que este conflicto ya lo había dirimido Eduardo Montalegre al interior de ese libro que tengo acá, que es el proceso penal que escribió Eduardo Montalegre. Y Eduardo Montalegre ya había dicho cómo era el procedimiento, tal cual como lo aplicó la Corte hoy. Ya lo había dicho. ¿A qué voy? Independientemente de nuestro criterio y nuestro interés al interior de los procesos, seamos objetivos y verán que funciona mejor el derecho. Ahí está el escenario. Y es totalmente cierto, podemos decantar, pero también es un supuesto decir que la Corte quiere acribillarlo. Es lo que ha tratado uno medianamente, un observador secundario, de ver. Pero ¿qué tal la Corte hubiese dado sorpresa si fuera le hubiese dado la libertad después y un sentido de fallo absolutorio? Uno no sabe. Si las cosas se aplican en derecho, pues toca aplicarlas en derecho. Pero ahí está, que siempre se ha generado, ellos juraban que la Corte iba a continuar y juraban que ahorita la Corte les iba a fallar en favor, pero fíjense que no. Entonces, la Corte como que se estabilizó un poco en el escenario y ya entró a tomar posición en derecho. Martín, te escucho. No te escucho. Nada. Prende el micrófono. Me parece todavía apagado. Sí. Ahí me escucha bien, ¿sí? ¿Sí me escucha bien ahí? Sí. Bueno, doctor, tengo una pregunta. ¿Por qué en este caso, sin dogmatizar o sin estigmatizar las diferentes corrientes, izquierda o derecha, en esa audiencia del doctor Uribe, por qué la juez quiso curarse en salud cuando ella era competente para tomar la decisión y decir se va a juzgar por ley 906 o por la otra ley? No entendí esa parte, ¿por qué ella esa intención de regresar el proceso a la Corte? Porque a mí me pareció es un reproceso, no lo comprendí, porque si ella ya sabía cuál era la ley con lo que lo podía juzgar, uno, por experiencia, y dos, por conocimiento como abogada. Un punto muy importante, Martín, y es de las mejores preguntas que he tenido alrededor de esto. Resulta que el régimen de impedimentos y competencias está instituido en el mismo código. Y resulta que el mismo código dice que tiene que enviarse al superior o al encargado de dirimir la situación. Ella no podía resolver, me quedo yo con la situación y punto. Simplemente opera exactamente lo mismo que la recusación. Y como opera exactamente la misma figura como la recusación, tenía que darle el trámite natural y enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para dirimir la situación de conflicto de competencias. No podía ella. Y esa es la razón.
Ok. Esa es la razón. Ok, gracias, doctor. Vale. Muchísimas gracias. Se les quiere, pórtense bien. Mañana continúan en tortura procesal penal. No, mañana, ¿listo? Listo, doctor, muchas Doctor, gracias. muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz Dios lo noche. bendiga. Hasta mañana, feliz noche, bendiciones. Muchas Hasta mañana. gracias. Feliz noche, profe. Muchas